Estudio del caso de accidente laboral de Juan Pérez. Estudiantes: Sandra Milena Suárez Velosa, Vanessa Alexandra Sánchez Flores, Mauricio Herrera Acevedo. Estudio de caso del accidente laboral de Juan Pérez. Juan Pérez es un empleado de una empresa de construcción, el cual sufrió un grave accidente mientras realizaba sus labores diarias. Una pieza de su equipo de construcción cayó sobre él, causándole múltiples fracturas en ambas piernas y daños severos en la columna. El supervisor reaccionó de inmediato, contactando a emergencias, y Juan fue trasladado en ambulancia a un centro médico. Tras el accidente fue sometido a diferentes cirugías y tratamientos médicos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el dictamen médico determinó que quedó con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%. Vamos a ver aspectos claves del caso de Juan Pérez. En este caso es un accidente grave, ya que Juan Pérez sufrió un accidente de trabajo con consecuencias significativas, múltiples fracturas y daños severos en la columna vertebral ocurridos durante sus labores diarias. Otro aspecto importante es la pérdida de capacidad laboral. El dictamen médico oficial confirmó una pérdida de capacidad del 50.1%, lo que tiene implicaciones directas en sus derechos a prestaciones económicas y reubicación. Y en el contexto laboral, el accidente ocurrió en el ámbito de una empresa de construcción, lo que activa las responsabilidades y obligaciones específicas del empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Estos elementos configuran un caso complejo que requiere una evaluación exhaustiva de la normatividad vigente en Colombia para garantizar la protección de los derechos de Juan y el cumplimiento de las obligaciones del empleado. En cuanto a la determinación del origen de la legislación, reporte del accidente. El empleador debe reportar el accidente a la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, dentro de los días hábiles siguientes a su ocurrencia. Investigación detallada. Tanto el empleador como la ARL deben investigar el incidente para determinar si la lesión se produjo en el ejercicio de sus funciones de trabajo según la Ley 1562 del 2012. Evaluación médica exhaustiva. Se realiza una evaluación médica para determinar la gravedad de la lesión y su impacto en la capacidad laboral de Juan, con el fin de establecer un diagnóstico preciso. Dictamen de capacidad laboral. Una junta de calificación de invalidez emite el dictamen oficial de pérdida de capacidad laboral, fundamental para definir los derechos de Juan. Vamos a mirar responsabilidades del reporte de accidentes. 2 días hábiles, plazo máximo para que el empleado reporte el accidente de trabajo a la ARL. 1072 es el decreto, que es la norma legal que establece la obligación del empleador de reportar el accidente. Una información al trabajador. El empleador debe informar sobre sus derechos y obligaciones post-accidente. Indemnización y precisión de invalidez. Prestación económica. La pensión de invalidez es un soporte financiero destinado a proteger al trabajador ante la incapacidad de seguir generando ingresos. Decreto 1427 del 2022. Esta normativa rige los parámetros y condiciones para el otorgamiento de prestaciones económicas por incapacidad, pérdida superior al 50%. Con una pérdida de capacidad laboral del 50.1%, Juan Pérez califica para la pensión de invalidez según la Ley 100 de 1993.
Para continuar con las obligaciones del empleador, reubicación laboral. Es importante que se realice la identificación de puestos compatibles con las nuevas capacidades y habilidades residuales del empleado, en este caso Juan, dentro de la organización. A su vez, implementando modificaciones necesarias en el entorno o en las tareas para facilitar el desempeño laboral de Juan, cumpliendo con el decreto 1072 de 2015, en donde se asegure que la reubicación se integre y cumpla con los lineamientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Continuando con el marco normativo y proceso de reubicación, es importante tener en cuenta la siguiente normativa vigente, como lo es el Código Sustantivo del Trabajo, la cual es base fundamental de las relaciones laborales. Decreto 1072 de 2015, el cual compila normas del sector de trabajo, incluyendo seguridad y salud. Ley 1562 de 2012, en donde se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales. Decreto 1427 de 2022, el cual regula las prestaciones económicas por incapacidad, y resoluciones de la Junta de Calificación de Invalidez, las cuales establecen procedimientos y criterios. Es fundamental que no solamente se tenga en cuenta la normativa vigente, sino que también se logre analizar el proceso de reubicación laboral que es necesario, en donde podemos incluir el equipo interdisciplinario, profesionales de la salud, recursos humanos, entre otros. Evaluación médica, determinar las capacidades residuales, análisis de puestos, identificar vacantes compatibles, adaptación del entorno, realizar los ajustes necesarios y el seguimiento y ajustes con el fin de garantizar el bienestar continuo. La importancia de la reubicación laboral. Es fundamental tener en cuenta la estabilidad económica con el fin de que se le permita a Juan mantener una fuente de ingresos, evitando el impacto negativo de la incapacidad en su calidad de vida y la de su familia. Inclusión laboral. Combate la exclusión social y laboral de personas con discapacidad, fomentando un ambiente de trabajo más diverso y equitativo. Y el cumplimiento normativo, en donde se asegure que el empleador acate las leyes de inclusión y seguridad laboral, con el fin de evitar posibles sanciones y fortalecer la reputación del mismo. Derechos que son fundamentales de acuerdo a las necesidades que tenga el empleado, en este caso Juan Pérez. Atención médica y rehabilitación. Acceso garantizado a tratamientos, terapias y rehabilitación integral para su recuperación física. Compensación económica. Derecho a las prestaciones económicas derivadas de su incapacidad, incluyendo la pensión de invalidez. Reubicación laboral. Si es viable y acorde a sus capacidades, el derecho a ser reubicado en un puesto que se ajuste a su condición. Y la pensión de invalidez. Al superar el 50% de pérdida de capacidad laboral, Juan tiene derecho a su pensión vitalicia. Conclusión y próximos pasos. En donde tenemos la garantía de derechos, el empleador debe asegurar el cumplimiento de todos los derechos de Juan Pérez, incluyendo su pensión y reubicación. Protección y dignidad. La prioridad es salvaguardar la salud y dignidad del trabajador afectado por el accidente laboral, y la reubicación laboral fundamental para la reintegración y estabilidad económica de Juan Pérez. Análisis final y soluciones del accidente laboral que sufrió Juan Pérez. Decisiones legales del empleador para atender el caso de Juan Pérez. El empleador debe tomar decisiones legales para atender el caso de Juan Pérez de manera oportuna y eficiente. En primer lugar, debe reportar el accidente a la Administradora de Riesgos Laborales, ARL, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del evento. Esto es fundamental para garantizar que Juan Pérez reciba la atención médica y las prestaciones económicas. El empleador también debe garantizar que Juan Pérez reciba la atención médica necesaria para su recuperación. Finalmente, el empleador debe cumplir con las obligaciones legales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Acciones que Recursos Humanos debió implementar antes y después de los hechos.
Antes del accidente, prevención y seguridad, capacitación en seguridad laboral, realizar entrenamientos periódicos sobre el manejo de equipos pesados y protocolos de emergencia, implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, evaluación de riesgos e identificación de peligros en el entorno laboral, aplicar medidas correctivas, dotación de equipos de protección, simulación de emergencias, supervisión y cumplimiento normativo, asegurar que los trabajadores sigan los protocolos de seguridad establecidos. Después del accidente, gestión y apoyo, reporte inmediato de notificar al administrador de riesgos laborales ARL, investigación del accidente, conformación de un equipo investigador, atención médica y seguimiento, coordinar la atención médica y garantizar el acceso a tratamientos adecuados para Juan Pérez, evaluación de pérdida de capacidad laboral, reubicación laboral, gestión de prestaciones económicas, asegurar el acceso a la pensión de invalidez conforme a la Ley 100 de 1993. Para poder reclamar la incapacidad y derechos laborales, Juan Pérez debe tener el reporte del accidente laboral radicado ante la ARL, obtención de documentación médica, tener todos los soportes médicos tanto de la Junta Médica como de los de la EPS. Solicitud de prestaciones económicas. Si la pérdida de capacidad laboral es igual al 50%, Juan Pérez tiene derecho a una pensión de invalidez según la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003. Si la pérdida es inferior al 50%, puede recibir una indemnización única. Juan Pérez tiene derecho a la reubicación laboral, si así lo permitiere su capacidad médica. Acciones legales en caso de incumplimiento. Si la empresa no cumple con sus obligaciones, Juan Pérez puede presentar una acción de tutela para exigir reconocimiento de sus derechos. También puede acudir a la Superintendencia de Seguridad Social para denunciar irregularidades. Seguimiento y rehabilitación. Juan puede acceder a programas de rehabilitación integral para incorporarse laboralmente si es viable. La empresa debe garantizar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La normatividad que aplica en el caso de Juan Pérez es la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, la Ley 1562 de 2012, los decretos 758 de 1990, decreto 472 de 2015, decreto 1507 de 2014, decreto 1352 de 2013, decreto 1072 de 2015, la resolución 4059 de 1995, la resolución 1401 de 2007, la resolución 0312 de 2019 y la resolución 3050 de 2022. Para que Juan Pérez pueda recibir su pensión de invalidez, tiene que tener una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%, lo cual es determinado por la Junta de Calificación de Invalidez. Además, debe tener una cotización mínima dependiendo del origen de la invalidez. Por enfermedad común, haber cotizado mínimo 50 semanas en los últimos 3 años antes de la fecha de la estructuración de la invalidez. Por accidente laboral, no se exigen un número mínimo de semanas cotizadas. Debe estar afiliado al sistema de seguridad social. Debe tener un dictamen médico donde se determine la incapacidad que debe ser certificada por la Junta Regional o Nacional de Calificación de Invalidez. Fidelidad de la cotización. Debe haber cotizado al menos el 20% de tiempo entre los 20 años de edad y la fecha estructurada de la invalidez. Importancia de la normativa. La normativa mencionada es fundamental en el caso de Juan Pérez, ya que establece los derechos del trabajador, las obligaciones del empleador y los procedimientos para garantizar la protección laboral, entre los cuales tenemos protección del trabajador y acceso a prestaciones sociales, seguridad y salud en el trabajo, investigación y responsabilidades del empleador en caso de accidentes laborales. Soluciones para garantizar el cumplimiento normativo. Dentro de las soluciones tenemos la implementación de un sistema de gestión de cumplimiento normativo, capacitación y sensibilización, auditorías y monitoreo, adaptación a cambios legislativos, uso de tecnologías para la gestión normativa.
Soluciones adicionales para el cumplimiento normativo. Mejorar la comunicación, implementar un sistema de gestión de la discapacidad, establecer un protocolo de actuación, fomentar una cultura de inclusión. Importancia de la implementación. La implementación de la normativa laboral en Colombia es clave para garantizar la protección de los trabajadores, la estabilidad empresarial y el cumplimiento de las leyes vigentes. Damos algunas razones de su importancia en el ámbito laboral: protección de los derechos laborales, reducción de riesgos legales, mejora en la gestión empresarial, prevención de accidentes y enfermedades laborales, cumplimiento de estándares internacionales. Muchas gracias por su atención.